Tú comprenderás que tengo la versión gratuita de Zoom, por eso soy de Monterrey, acuérdate, tengo todavía un programa ahí, un surco. Sí, tú ya te debes de comprar una cuenta porque lo utilizas demasiado. Oye, es un surco de mi papá, todavía lo tengo ahí, de ahorrar dinero. Ahora ya, síguele, síguele. Ok, me dice, bueno, ya se está grabando de vuelta. Entonces Ya. estábamos hablando acerca de que cuando traemos yacimientos fosilizados de emociones, todo lo que hemos guardado dentro de nosotros, miedo, tristeza, ansiedad, todo está ahí, ese estrés que está acumulado. Entonces nos ponemos a la práctica de la ascensión, saca todo el estrés a flote. Entonces tocamos esos yacimientos y sale a veces con mucha furia esa energía y alguien está escribiendo. Déjame quitar el sonido ya. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que tendemos a hacer es a irnos con la corriente de pensamiento de la historia de la emoción, entonces nos desvía la atención a ese diálogo o nos vamos con otra corriente de pensamiento acerca de la justificación espiritual y todo lo que hemos aprendido a nivel concepto, sobre todo sobre el hecho de, está bien esta energía, esta experiencia total, la permito. O sea, vas con un diálogo de permitir, pero no estás permitiendo. Ya se desvió tu atención a un diálogo espiritual o de entendimiento. Oye, déjame te paro en seco porque, mira, esto que estás platicando es exactamente lo mismo como yo viví muchos años y como muchos de mis fans me siguen y me dicen eso, me dicen, Neto, ya entendí que debo de aceptar, Neto, ya entendí que debo de amarme, Neto, ya entendí que debo perdonarme, Neto, y todo lo que me dicen es correcto, sí, es un concepto, pero no aplicado no sirve. No sirve. Estorba en la mente. Es ego, justamente. Ese es el ego espiritual. Entonces, muchas personas, incluyéndome a mí, o sea, te hablo a ti para escucharme, Ernesto, no creas que yo ya estoy iluminada. No, no, no. Yo estoy en proceso de disolver tantos programas, pero uno de esos programas que todavía me cacho es el de la voz espiritual. La voz que me dice, sí, acepta todo, permite todo. Ay, sí, debo de aceptar y permitir todo. Entonces, pienso que es la conciencia hablándome, más sin embargo es una voz espiritual hablándole a otra voz. No sé si la otra voz se llama el inteligente o etcétera. No sé, te he compartido esto, Siddhartha, pero en el segundo mes de maestría, Manio, un maestro excepcional, dijo, yo me imagino que en la cabeza tengo la mesa redonda, esa de los tres mosqueteros, ¿no? Y así, pero no es de tres, no es de cuatro, es de como 20, dijo así. Tengo 20, ya todos están hablando al mismo tiempo. Que la voz de espiritual, que la voz de la preocupación, que la voz, así todos, ¿eh? Cuando dijo eso, Manio, yo me hice la pregunta, dije, pues si Manio tiene vocecitas en su cabeza, yo también debo tener, voy a etiquetarlas hoy. Entonces, nadie puso esa tarea, nomás yo me puse a explorar ahí, ¿no? Entonces, en lugar de ascender, esa tarde me la pasé poniendo en mi libretita la voz de la preocupación. Ya me iluminé, la voz del iluminado. Entonces, empecé a poner ahí, junté 30 voces y me tardé como unos 30 minutos, perdí 30 minutos y hasta después de 30 minutos me cayó el 20 de, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Porque si le sigo ahí, voy a encontrar miles de voces. Entonces decidí volver a ascender y se acabó el juego, ¿no? De descubrir las voces. Lo que te interrumpí por esto importante. Qué importante es reconocer esas voces, identificarlas y hacerlas conscientes para darnos cuenta de que no somos nosotros. ¿Y qué somos nosotros realmente? Esas dos preguntas me gustaría que las contestaras porque gran parte del problema es no saber quién soy realmente. ¿Cómo tú podrías definir la conciencia en su estado natural? Te hice ya como 3 preguntas, perdóname, pero así soy. Como en las mañaneras de López Obrador. Perdón. Vamos por partes. ¿Cómo hacerle para reconocer cuál de todas esas voces soy yo? Es la primera pregunta. Ok, ninguna. Eso. Ninguna eres tú. Entonces, en lugar de reconocer a cuál hacerle caso, más bien es ninguna.
ninguna tiene beneficio hacerle caso. ¿Por qué? Porque quien tú eres es quien se da cuenta de todo ello. Quien tú eres, eres sabiduría eterna. Entonces, si algo requieres y eres creatividad en acción, si algo requieres a nivel creativo o a nivel entendimiento, lo que sí es importante es que desarrolles la habilidad de contemplar el silencio eterno, el silencio, ese vacío, esa paz infinita, inquebrantable, esa experiencia que está más allá de la mente, es a donde la técnica te lleva tu atención a que hagas consciente. Entonces, estar consciente de ello es lo importante. Lo demás, no tiene caso ponerle atención a nada de ello. Otra cosa también, no es importante que esas voces se quiten, es importante que sepas lo que son. Porque si tú tratas de quitarla, entonces tienes entablada ya una guerra con ellas. Le pusiste la etiqueta de no debo de tener voces. No, no estamos diciendo no debas o que sí debas o que seas bueno o que sea malo tenerlas. Simplemente las tienes porque ha sido como donde todos venimos, ¿no? Yo también las sigo teniendo. La diferencia es que no les hago caso. No quiero que dejen de estar, no quiero que estén, no quiero, de repente volteo tantito y me cacho que le puse atención y no me importa haberle puesto atención por unos segundos. Oye, Esa es la importancia. cuando te Pienso llama la la técnica atención es y cuando le te hablan vuelvo bonito, ¿no? Cuando te hablan bonito, la voz de las historias bonitas dicen, ay, esa sí hay que hacerle caso. o la voz del entendimiento espiritual, ¿no? Ándale. Entonces, una cosa es pensamientos creativos o pensamientos que fluyen por tu sistema, por tu alertidad de entendimiento, y otra cosa es que viene ese entendimiento y en lugar de dejarlo pasar, la mente lo agarra y empieza a rumiarlo, ¿no? Empieza ya a mascarlo, y a mascarlo, a masticarlo, escupirlo, volverlo a cachar en el aire y volverlo, sí, claro, porque entonces quiere decir que entonces yo eso, ahí es cuando ya fuiste con el diálogo que entablan esas voces entre sí. Entonces, a ti lo que te corresponde es darte cuenta de ello, no entrar en lucha, tomar tu herramienta de la técnica, ponerle atención a la técnica. La atención solo puede estar en una cosa a la vez. Eso de que dicen que las mujeres pueden poner la atención en muchas cosas no es cierto. Oye, hay Pueden unos tener Facebooks. muchas ventanas abiertas como en la compu, pero tú estás viendo en cuánto amaneció el dólar, o estás viendo en la mañanera, o estás viendo una noticia, Oye, las y ventanas luego, abiertas, pero tu atención solo está en una cosa. y luego se andan quejando de por qué tienen tanto estrés. Pues se creen superwoman, ¿verdad? Se creen ladies multitask. Porque hay unos nuevas fan pages muy famosas a nivel nacional, ya por ciudad. En Vallarta tiene ciento y tantos mil. Se llaman Lady Multitask. O sea, desde ahí ya se programan o se etiquetan que son multitask, ¿no? Pues suerte con ello, ¿no? Como dirían mis maestros, ¿no? Suerte con ello. Pero es una idea del multitask. Uno mismo, si tiene muchos escritorios abiertos, solo le pones atención a uno. Posiblemente en un segundo le pusiste atención a otro, pero regresaste con la atención a uno. Entonces, pues claro que eso es cansado. Y tú crees que todos tienen tu atención. No es verdad. Tu atención solo lo puedes colocar en una cosa. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu atención está en muchas voces, ¿sí? En una cada segundo posiblemente, pero que tienes muchas ventanas abiertas, muchos escritorios abiertos, pues se llama multitask. Tienes muchos escritorios ahí. ¿Por qué? Porque le pones a cada segundo atención a uno de ellos. Entonces, eso es muy cansado. Entonces, cuando te das cuenta de ello, te das cuenta sobre todo que esos escritorios abiertos no son más que información que no tienen que ver con presente. Es información almacenada o supuestos futuros que también lo proyecta la información almacenada. Entonces simplemente regresas a una herramienta que te lleve más allá de multitask, más allá de tus múltiples escritorios abiertos, son esas vocecitas, y descubres que ahí siempre ha estado la infinidad de paz, que es fuente de entendimiento y creatividad. Entonces, si algo quieres entender, yo le llamo entendedero a ese espacio de silencio. Entonces, algo quieren entender, muy válido, es muy válido cuestionarte cosas en la vida.
Súper válido, nomás ser muy inteligente. ¿Dónde vas a ir a buscar las respuestas? ¿A la mente de otro? Éxito. Deseo mucho éxito porque no lo vas a obtener. ¿Por qué? Porque posiblemente el otro haya obtenido sus respuestas de esa misma fuente infinita, pero es una experiencia de él. Cuando te la comparte, va a ser un concepto en lo tuyo. Entonces, estar viviendo conceptos de la experiencia de otros no es lo que te va a dar la libertad. En cambio, de que tú desarrolles la habilidad de poner tu atención en la fuente del entendimiento, en el entendedero, pues, vienes cuestionándote algo, perfecto, sueltas ese cuestionamiento, sigues con tu práctica y naturalmente, sin esfuerzo, la atención se mueve al entendedero. Sin que busques la respuesta viene. Entonces tú, ok, era así, perfecto, gracias, y la sueltas. Cierto. Y sigues otra vez vacío. ¿Por qué? Porque en entendimiento hay lo que no te imaginas. Sí. Si tú te mantienes con un entendimiento como verdad absoluta, pierdes la libertad de que más entendimiento llegue a ti. Por eso siempre la invitación es a quedarte en inocencia, abierto a mayor sabiduría, a mayores experiencias, a mayores no por mejores o peores, sino a más. Eso se logra cuando vacías la copa. Si tú tienes la copa saturada, pues no le puede entrar más. Entonces, esa es la invitación que hacemos. Entonces, las multitask, es nada más una idea de que son así, pero no es así. Vamos a dar entrada a las preguntas porque me dijo en el pasado bloque Luz que quería hacerte una pregunta. Entonces, Luz, ¿estás ahí, Luz? Luz está en la oscuridad. A veces. De vez en cuando. Ya se hizo la luz. Ya se hizo la luz. No, sí. Pues de hecho ya me la contestaste, Siddhartha. Mi pregunta era enfocada a... ¿Qué pasó? Creo que se desconectó. Parece, ya está. ¿Ahí me escuchan? Ya volviste, ya volviste. Ya volví, ok. Te decía que mi pregunta estaba enfocada a lo que estaba platicando Siddhartha acerca de las emociones fosilizadas. Tuve esa experiencia, he tenido esa experiencia los últimos días, muy fuerte la semana pasada, de precisamente lo que comentaba Siddhartha, ¿no? De tener ahí emociones castigadas, ¿no? O metidas así como calificadas como malas, no adecuadas. Y de repente empezaron a salir, así como decías, como el petróleo, muy fuerte, y precisamente después fueron decayendo. Y mi pregunta era acerca de lo que decías, ¿no? Que decías, hay dos opciones, y sí las observé, o sea, irme con la historia o irme con el diálogo espiritual de, esto pasa, hay un motivo, esto pasa por algo, bla, bla, bla. Y bueno, mi pregunta era lo que hacía Siddhartha es, ¿cómo hacerme más hábil en permitir, o sea, en permitir que eso fluya o permitir que esté presente, porque sí es muy incómodo, o sea, bueno, al menos para mí, cuando están emergiendo, me es incómodo y como que, no sé si por hábito o instintivamente, como que me quiero resistir y quiero decirle, quítate, no te quiero sentir, ¿no? Entonces, como, ¿qué puedo hacer para hacerme más hábil en esto de permitir y, no sé, aceptarlo o atestiguarlo? Okay, es excelente pregunta, ¿eh? Pero la habilidad, hasta donde yo sé, solamente se desarrolla con práctica. Estos clavadistas de 1000 medallas y los chinos y incluso pues los mexicanos también traemos muchas medallas de clavados y todo esto de oro y demás, porque se la viven echándose clavado y echándose clavado y echándose clavado y salen del agua y se echan otro clavado y salen del agua y se echan otro clavado. La habilidad se desarrolla con la práctica, no hay de otra. Lo que sí es
tener la intención de desarrollar esa habilidad, ahí se empieza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez tú observas esas dos corrientes de pensamientos, la de la historia y el autoconvencimiento espiritual de no, todo es perfecto, sucede por algo, total, esta persona actuó, mezclas como el entendimiento con la historia, ¿no? Justificas el actuar del otro, porque esto y el otro, tal, tal. Pero lo único que hace eso es desviar tu atención. Entonces, muy sutilmente, te quitas la atención para no permitir. Entonces, nos vamos con eso, nos salimos incluso. Yo le llamo bajen el telón. La obra de teatro de la vida, si ya tocó, ya te regaló el botón de que salga a flote algo para que puedas amarlo, porque si está escondido, ¿qué crees? No lo amas. Nada que tengas escondido amas. Si tienes un miedo en lo más profundo, es porque no amas esa energía en ti. Si tienes una rabia en lo más profundo, es porque no te amas experimentando rabia. Si tienes una tristeza, es porque no te amas experimentando tristeza. Entonces, ¿cómo amarme? No es dialogar, ok, me amo experimentando rabia, me amo. Lo que luego la mente hace, y se pone a hacer el trabajo según ella. Es muy tonta, muy aprontada, ¿no? Y quiere ayudarte, vela así, quiere ayudarte, pero no sabe, nada más sabe dialogar y con los diálogos no suceden las cosas. Ok, vamos a la acción. ¿Cuál es la acción que yo te invito? Es a permitir, puedes pensar la técnica muy lentamente y no trates de que se vaya esa rabia, ese enojo, esa ansiedad. Yo sé, y no es de que algunas veces no es cómodo, nunca es cómodo. Todo maestro Shaya te lo va a decir, porque todos hemos pasado por sentir una rabia que querías destrozar el mundo, por sentir un miedo que te ahogaba, por sentir una ansiedad que te querías arrancar la piel con los dientes. Se los decimos porque lo hemos experimentado, no porque es una retórica o un concepto de, mi maestro me dijo que yo hiciera esto. No, estaba en mi maestría en Canadá, me puse a ascender y según yo iba a tener la ascensión más pacífica del mundo. No, sorpresa, fue la ascensión más maravillosa. Pero fue cuando te tocó con un yacimiento de ansiedad que salió como un ataque de ansiedad. Entonces, yo todo esto que te estoy diciendo, yo lo sabía, lo había escuchado de los maestros, pero estaba hasta aquí, estaba conceptualizado nada más. Estaba en creencia, yo creía todo eso que me decían y le daba mucho valor. A la hora de que salió esa ansiedad, me olvidó todo. Y empecé a quererla quitar, a luchar, a ponerme a ascender rápidamente para que eso se fuera. Y se me olvidó todo. ¿Por qué? Porque era algo que yo había reprimido toda mi vida. En esa lucha, estaba en la maestría, en plena maestría después de la junta, nuestro maestro. Entonces, ¿qué sucedió? Que me acordé y me di cuenta que estaba luchando, estaba buscando paz y que no estaba permitiendo, que no estaba inocente, ¿sí? Que quería que se fuera esa energía en lugar de permitirlo. Todo eso me di cuenta. Y al darme cuenta, entonces sí tomé una decisión. Tomé la decisión de, ok, entonces es permitir. Y casi agarré aire. ¿Por qué? Porque no era nada cómodo. Y sí, tomé una decisión y dije, bueno, ok, si aquí me muero de ansiedad, pues hasta aquí llegó. Siddhartha Shaya murió de ansiedad en su maestría. O sea, lo asumí incluso, me rendía a eso como tal. Y empecé a observarla. Vi el pensamiento, no había historia porque sucedió. A veces hay historia. Y vi también el pensamiento espiritual de, ok, es perfecto, total, no pasa nada. Me di cuenta de ello, no le hice caso y no luché. Hice mi técnica lentamente y no traté de que se fuera la ansiedad, ni de entenderla. No quise nada, es el nada que te decía Shukadeva. Ahí no quise nada de esa energía, la dejé existir, libre. Y me di cuenta, sí fui testigo de qué pasaba con ella. Me di cuenta cómo se iba el dedo gordo del pie
cómo regresaba, ¿sí? Las extremidades de las manos, cómo se ampliaba. Fui como curioso en ver cómo circuló por todo mi cuerpo y ni recuerdo en qué momento simplemente todo ese batallón o toda esa explosión más bien de ansiedad que salió acumulada con mucha fuerza, se sintió en libertad, solamente observada por mí, sin afán de que se quedara, de que se fuera, sin buscarle una historia ni un entendimiento de la razón lógica o espiritual de su existencia, y simplemente se esfumó. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé, si fueron segundos, si fueron minutos. Como ya no había interés de a qué horas te vas, ahora sí que llegas y te vas, si te vas, no había interés, ¿sí? Entonces, ni cuenta me di. Lo que sí me di cuenta es que cuando esa energía se fue por sí sola, porque yo no la quité, yo no la trabajé, nada hice con ella. Cuando dejé de luchar, cuando terminé finalmente la guerra con ello, porque era una guerra constante que yo tenía con esa energía, dio una paz, mi primera experiencia consciente de paz inquebrantable. Y me quedé toda la noche ascendiendo y navegando en esa infinita paz. Eso es que tengo la certeza absoluta de que si tú quieres paz, lo único que tienes que hacer es parar la guerra con lo que sea a lo cual tú le tengas guerra. En ese momento yo le tenía guerra a la energía de la ansiedad. Neto le tenía guerra el otro día a la energía del miedo. Posiblemente yo le he tenido guerra en otras ocasiones a la energía de la tristeza, de diferentes cosas. Entonces, lo que sea que descubra que estás teniendo guerra porque tienes una etiqueta de bueno o de malo, no por otra cosa, entonces se te invita a la acción de permitir. Permitir es desetiquetar, no es el diálogo, es la acción. El permitir conlleva el que estás amando eso finalmente. Lo estás dejando libre. Le estás dando el veredicto de inocente. Y cuando alguien es inocente, sale en libertad. Entonces, vemos que nuestro sistema nervioso sea lo que es, ¿sí? Esa antena a través de lo cual se proyecta y se percibe la realidad. No que hemos usurpado sus funciones y lo hemos convertido en cárceles, en calabozos, para poder ahí almacenar todo eso que tenemos juzgado y que no queremos que nadie más vea que está en nosotros, porque si lo ven, tenemos la idea errónea de que no vamos a ser amados por nuestro exterior. Entonces, esa es la razón que almacenamos y demás. Entonces, la invitación es permitir, gentileza, herramienta muy lentamente, sin afán de que nada cambie, y tú solamente observas. Y las cosas se mueven solas, solas, solas. Déjame, le cedo la Muchas última. gracias. Más claro ni el agua. Muchas gracias, Siddhartha. ¿Combinación de qué? Dice esta carita de acá. Estoy leyendo las preguntas. Es que cuando empezaste a explicar a Luz, Lidia puso, esa soy yo, la combinación, o sea, de algo que estabas mencionando. Ok, muy bien. Y es el atore y es la lucha que más tiene la gente en el mundo. Yo lo tenía, yo llegué, los Ishayas, hecho una madeja emocional, no permitía ninguna, no la reconocía ni siquiera sabía que estaba yo reprimiendo emociones. Eso sí, me había fabricado una máscara espiritual de siempre estar en paz, de estar ecuánime, sabio, pero era pura repetición de conceptos leídos y asumidos. La mayoría de ellos, no digo que eran mentiras, no, eran verdad, pero de otros, no mía. El mío era solamente una grabación. Entonces, esa era la máscara con la que yo llegué, una máscara espiritual, donde todo estaba perfecto, donde yo estaba solamente. Cuando me di la oportunidad de que simplemente saliera a flote todo lo que tenía yo
ahí que no podía ver, porque no lo veía, no era que lo reprimiera, ni siquiera sabía que estaba. La vida se encargó de eventos en relaciones con la familia, con mis mismos compañeros, y empezó a salir a flote todo lo que yo no amaba de mí. Yo, Ahora, sorpresa, empecé a hacer acción que me decían y, y pues el resultado ha sido, y sigue siendo, porque no estamos exentos de que de repente suceda algo en la vida y pinche otro yacimiento, toque otro yacimiento emocional que no ha sido tocado por nada. Entonces, simplemente aplicaré de vuelta y si no me acuerdo o me sobrepasa, pues tengo una gran cantidad de compañeros, maestros y shayas a padre. los cuales puedo recurrir a pedir ayuda, incluso a nuestro maestro. Entonces, no estamos exentos, no somos producto terminado como tal, aunque lo que somos es una totalidad que está aquí y ahora, pero toda esta parte que hemos heredado de programaciones, ni siquiera sabemos que hay una programación ahí todavía que no ha sido desactivada, cosa que no se requiere limpiar para que tú puedas contemplar la eternidad de lo que sí eres. Y esa conciencia de lo que sí eres va diluyendo, ¿sí?, las ideas de lo que has creído ser. Entonces, creo que tenías una pregunta al respecto, Neto, y la acción es esa. Mueve la atención a lo que sí eres y lo que no eres, sin luchar con ello, sin juzgar haber vivido, poniéndole atención a ello, simplemente se derrite. Una sola acción lo hace todo. Te tengo varias preguntas sacadas de una serie de entrevistas que hacen. Bueno, ahí te van las preguntas, ¿sale? Fíjate, si hicieran una película de tu vida, ¿cómo se llamaría tu película, Siddhartha? ¿Cómo se llamaría mi película? ¿Cómo iluminarte y no morir en el intento? Ok. Ok, la Son 3 segunda. o 4 temporadas, creo. Ah, tú quieres serie de Netflix. Ya las películas ya pasaron de Ah, moda. la película ya no, sí, sí. Ok, 3 o ok. 4 Es temporadas. la segunda, ¿eh? Ahí te va. En esta serie de 4 temporadas de Iluminarse y no morir en el intento, ¿cuál sería el momento en el cual todos los espectadores se quedarían así? ¡Ah! ¿Cuál sería ese momento? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Es que hay muchos. No, uno de tantos. Uno en el cual toda la gente diría, no manches, no sabía esto. ¡Wow! Mm, Te saqué de tu zona de confort, ya vi. No, hay un momento. Cuando yo ¿Cuál? salí de mi maestría, Ujú. 15 días antes de terminarla, tuve ahí una rebelión. No, una rebelión. Tuve una certeza de que me tenía que ir sin terminar. Y luego regresé y terminé. Sí, terminé, señor, estoy graduado. Entonces, y llegué a Ciudad de México y tenía el sueño de ir a ver la obra Jesucristo Superestrella. Fue una súper puesta en escena, o sea, a nivel de Londres, de Broadway. La crítica dijo que incluso mejor, y era una puesta en escena multimedia. Moría por ver Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber. Ahí hubo un momento que, así como que, si el espectador estuviera viendo ahí, hubiera dicho, ¡ah! ¡Wow! Una escena de el Maestro Jesús, en donde se entera, va a ser crucificado y se cuestiona si iba a valer la pena. Entonces, incluso pueden buscarla en YouTube, porque hay muchos videos al respecto. La de quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, y mi muerte va a servir para algo, algo así. Entonces, en el multimedia, cuando él termina de cantar y bajan una pantalla así blanca. Empieza
una imagen, las primeras imágenes, los íconos rusos de toda esta parte del catolicismo, de la imagen del Maestro Jesús, y luego otra imagen. Fue como una imagen visual gráfica de todos los tiempos, de 2000 años de íconos con su imagen. Empezó uno, otro se hacía más grande, otro y se hacía grande, hasta que fue una lluvia de imágenes en la pantalla. Ese momento fue muy emotivo porque la cascada comienza con una gota de agua. Para mí, fue esa gota de agua que hace 2000 años trajo conscientemente la conciencia artística, o uno de tantos, o al menos el más famoso o el más comercial. Entonces, eso que él se cuestionó en el momento en que sabía todo lo que iba a pasar y que le dio miedo. ¿Por qué? Porque su parte humana seguía con programa, ¿no creas que? Entonces seguía, pero sabía que tenía que hacer el papel y se rindió a ello, ¿no? Y como ahorita en estos tiempos, después de 2000 años de todo lo que ha pasado con lo que él permitió que sucediera con su vida, a dónde nos ha traído, ¿no? Nos ha traído a que la enseñanza esté clara, sin distorsión, y que podamos, haciendo uso de la instrucción que dejó, hacer prioridad el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura, y que la única manera de adentrarnos ahí es con inocencia y poniéndole la otra mejilla a todo aquello con lo que nos peleamos. O sea, dar la guerra con tus pensamientos y tus emociones. Como todo eso ha venido a generar esta cascada de conciencia que ahorita estamos viendo. Entonces sí, creo que ese sería el momento en que los espectadores estuvieron así como... No, si me hiciste ahorita sentirlo. Gracias, gracias. Muchas gracias por darte el permiso de mostrarte así. Oye, Siddhartha, no sé si es la última porque yo soy bien preguntón, pero una de las preguntas que tengo ahora es, si tuvieras un hijo y pudieras darle un solo consejo, ¿cuál sería ese un único consejo? Ese mismo, haz prioridad conscientemente el reino de los cielos, ese espacio infinito de paz, y más nada. Todo lo demás viene solo. Sabiduría, entendimiento, creatividad, lo que deseas cuando te mantienes contemplando lo que es eternidad, ese silencio en tu interior, viene a ti sin esfuerzo, mantiene el paraíso del presente, por lo tanto, tu vida se realiza sin lucha, sin dolor. Entonces, la acción, por eso yo le puse la acción suprema, que es una sola acción que cumple con todo para tu vida. Perfecto. Pues no tengo más preguntas, no hay preguntas, como que todos se quedaron así, o muy claros, o no sé cómo se quedaron. Muy confundido. Muy confundido. No, pero ahora sí que todo es perfecto, en serio. Los que estuvieron aquí o los que los van a ver en diferido en YouTube, pues perfecto, ¿no? Qué padre que hicimos esta reunión y namaste por estar siempre dispuesto, siempre con tanto amor a la enseñanza. Muchas gracias, Siddhartha. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y recordar que vamos a estar en Colombia. Toda la gente sí, échate el gol, échate el gol. Toda la gente de Colombia, vamos a estar de agosto y septiembre. Vamos a ir la maestra Débima y yo. Ella se adelanta una semana, luego yo. Vamos a estar en Cali, en Bogotá, en Cúcuta. Ya andan abriendo otras ciudades y se andan cambiando fechas. El caso es que ya hay fechas definidas, sobre todo en Cali. Tenemos unos anfitriones sensacionales y si tienes interés, contacta a través de Ernesto y él me pasa todos los contactos de todo este tour que vamos a hacer para abrir la ascensión en Bogotá. Todo este seguimiento que ya está bien organizado para aunque no hay ahorita todavía maestros colombianos graduados viviendo allá, poder seguir dando una atención a toda la gente que se queda practicando y que descubra lo que hemos descubierto nosotros. ¿Sí? Hay una página en Facebook, se llama
cursos de meditación en Colombia. Esa es nuestra. Y ahí pueden poner mensajes, se lo pueden pasar a la gente que es conocida, de ustedes que vivan allá. Curso de meditación en Colombia. Entonces, ahí estamos. Ahorita. También cómprate más megas de velocidad. Es que soy de Monterrey, acuérdate. No, está muy lento, pero mientras se carga el Facebook, échate el gol de Radio Shaya, ¿qué te parece? Sí, Radio Shaya, también ahorita aquí está un canal de YouTube de Radio Shaya, tengo entrevistas con diferentes maestros, la última del día de hoy es El humor y la ascensión. Bhagavan Ishaya es un maestro cubano, vengo de Cuba, llegué anoche, entonces allá grabé este video. Bien, previamente el video 9 es de cómo llegó la ascensión a Cuba, los maestros la llevamos, me incluyo, ella, Yanti y yo, y estos dos nuevos maestros cubanos, Yaidur y Nagendra, y bueno, tengo otro video que grabé allá en Cuba, que será los próximos lunes. Y hay muchos temas, está uno que ha tenido mucho éxito, que es la enfermedad y la meditación, está la entrevista con Maharishi, cuál es el propósito de tu vida, está la explicación de la Ascensión Online, que es todo este sistema web, a los que ya son practicantes alrededor del mundo de habla hispana y no, de todo, porque bueno, están en todos los idiomas, de toda esta parte de seguimientos, webinar en vivo cada miércoles. Este miércoles me toca a mí estar en el webinar para Ascensión Online con el tema precisamente de mucho de lo que ya vimos aquí, pero muy específico, acerca de la acción suprema. Muchas veces nos quedamos en el concepto de lo que hay que hacer, dialogamos lo que hay que hacer, o me quedo en el concepto de amor, queriéndome, me amo a mí mismo, no, es que yo me amo, no, eso no es amarte a ti es cuando tomas las acciones, cuando tú permites, cuando tú no luchas con el sistema heredado de limitaciones. Finalmente es eso, es un sistema heredado de limitaciones, no eres culpable de tenerlo. Cuando tú no luchas con nada de todos tus aspectos, entras en paz. Y entonces haces consciente la verdad de tu ser, esa paz inquebrantable. Este es el Facebook de lo que es cursos de meditación en Colombia. Vamos a estar teniendo webinars en vivo de charlas introductorias para toda la gente interesada para los cursos en las diferentes ciudades de Colombia. Entonces, ahí los esperamos también. Y es importante mencionar que no hay maestros ahorita actualmente en Colombia, entonces por eso es tan importante que si vives en Colombia aproveches esta oportunidad de cursar la primera esfera. Ya no hay pretexto, están yendo desde México y la maestra Débima desde Venezuela hasta Colombia, o sea, ahora sí que eres un gran creador, tú que vives en Colombia, porque ahora sí que te lo están dando peladito y en la boca, o sea, ya más fácil no puede estar. Sí, Debbie mamá va de acá, es venezolana, pero va de acá vive en Querétaro. Uh-huh. Pero sí, tenemos gran cantidad de maestros venezolanos también, y argentinos y brasileños, gran cantidad. Entonces, en el momento en que haya gente interesada en ser maestros de cada país, entonces va a empezar a haber maestros, como aquí en México, aquí antes éramos poquitos, y ahorita somos como 180 maestros en México, y empezamos 2. Entonces, la cascada comienza en una gota de agua. Tú puedes ser esa gota de agua, hace la diferencia. ¿Quién decide que tú seas la gota de agua? El compromiso que tú hagas con tu propio despertar, con tu propio servir a los demás. Esta fue mi pasión cuando yo me enteré de la enseñanza. Quería que más personas supieran que había una alternativa fácil, simple, fuera de dogmas, incluyente en todos los aspectos económicos, sociales, de género. Entonces, eso fue el deseo que me impulsó a dejar todo lo que yo hacía previamente y simplemente dedicar mi vida a compartir esta enseñanza. Y la verdad es que son 18 años de estarlo haciendo, de haber viajado a muchos